Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la sesión 158 del Seminario Interinstitucional de Historia Económica, que en esta ocasión está dedicada al debate sobre nueva publicación del libro colectivo Roots of Underdevelopment, A New Economic and Political History of Latin America and the Caribbean. Bueno, para hablar acerca de esta nueva publicación, contamos en primer lugar con Felipe Valencia Caicedo, que es editor del texto y autor también de una parte del mismo. La doctora Aurora Gómez Galvarriato, del Colegio de México, y el doctor Fernando Arteaga, de la Universidad de Pensilvania. Eh, Les recuerdo la dinámica de la sesión. En primera instancia le voy a dar la palabra al doctor Felipe Valencia para que nos haga un breve esbozo sobre el contenido del libro, sus características, que dé pie para la participación de los dos, el doctora Aurora Gómez y el doctor Artea como comentaristas, que tendrán cada quien unos 15 minutos para intervenir, y después la idea es abrir la discusión para que a partir de estas tres presentaciones haya una retroalimentación y finalmente una ronda del público que nos acompaña de preguntas, comentarios, inquietudes que haya despertado el texto. ¿Sí? Entonces, antes de darle la palabra al doctor Felipe Valencia, lo presento brevemente. Es economista especializado en desarrollo, historia y crecimiento económico. Obtuvo su doctorado en Economía cum laude de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona en 2015. Actualmente se desempeña como profesor asistente de Economía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá y en este momento es profesor visitante en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. Su investigación trata sobre la persistencia económica a lo largo de intervenciones educativas, el conflicto armado y las instituciones coloniales. Su investigación ha sido publicada en diversas revistas como el Quarterly Journal of Economics, el Journal of the European Economic Association y el Economic Journal, así como en medios de comunicación. Así que sin más le doy la palabra. Adelante, Felipe. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por la introducción y gracias también por la invitación al seminario interinstitucional. También encantado de tener a Fernando, que es uno de los autores del libro, y a Aurora para los comentarios sobre la publicación. Entonces, como bien decía Isabel, este es un libro editado por mí, pero que tiene más de 30 equipos de trabajo, autores de América Latina, y la idea era pues refrescar un poco la visión sobre la historia económica, sobre todo un poco política de la región América Latina y el Caribe. En primera medida, pues quería presentarles la tabla de contenidos. Primero hay un capítulo general sobre América Latina, y luego, como ven, va país por país. Eso fue también una elección editorial. Ahí ven la lista: México, Perú, Ecuador. Básicamente están casi todos los países de América Latina. Colombia tiene 2 capítulos. Hay un capítulo de Puerto Rico y Alberto Díaz Calleros, de la Universidad de Stanford, director del Centro Latinoamericano de Estudios allá, escribió las conclusiones. Dado el formato, pues quisiera más o menos darle los lineamientos generales del libro, o sea, cuál era como la idea editorial, pues que tenía en mente yo como editor. No va a haber tiempo para ahondar en cada uno de los capítulos, pero por lo menos mostrarles un par de diapositivas y decirles en un par de frases de qué se trata, y pues más o menos cuáles son las conclusiones de todo el trabajo. En primera medida, lo que yo cubro en la introducción del libro, pues son como estos grandes lineamientos. Obviamente hay una tradición importante de libros sobre la región. Podemos pensar How Latin America Fell Behind, de Haber, en 1997 y 2000, así como una literatura sobre desarrollo histórico, por ponerle las palabras de Nathan Nunn,
en sus escritos en el 2009, 14 y 2020, así como otros autores, Roman Waxiarch y Enrico Spolaore, Stelios Michalopoulos y Elias Papayano, y un nuevo handbook también de Historical Economics de Vicin y Giovanni Federico. La idea, pues también como integrando esta literatura, era tener capítulos que tuvieran datos empíricos desagregados, y pues esto se remonta ya a la revolución cliométrica de datos en los Estados Unidos. Un poco más énfasis en causalidad de identificación, herramientas como variables instrumentales, regresiones discontinuas, por ejemplo, el trabajo sobre la mita de Melissa Dell, así como algunos lineamientos básicos que ya había escrito yo justamente para el libro de Vicini Federico, así como modelos teóricos. El capítulo de Fernando es un buen ejemplo de ello. Y énfasis en mecanismos de transmisión. Muchos de estos estudios, sobre todo los que son de persistencia económica, que encuentran algún impacto, después generan a veces más preguntas que respuestas, de decir, bueno, ¿y cómo fue que podemos ver un impacto después de 100 años o 200 años? Muchos de los estudios son coloniales, entonces pues tenemos este amplio horizonte temporal, y eso también pues de nuevo está hablando con la literatura, los trabajos del profesor Joachim Bod, el mismo Nathan Noni y Paola Giuliano. Y lo que creemos es que es importante entender la historia, inclusive para los responsables de políticas públicas. O sea, hay una parte como más académica del libro, que queremos que sea pues una referencia importante para investigadores de todo tipo, pero también pues estamos como pensando en políticas públicas y cuándo puede ser importante saber estos como grandes temas. Algunos de los que surgen son migración internacional. Hay dos capítulos, uno para Argentina y otro para Brasil. Esclavitud, en este caso centrado en Surinam. Instituciones coloniales, varios capítulos son ejemplo de ello, por ejemplo el de Ecuador y el de Perú. Formación de élites, que creemos que es un tema relativamente nuevo, al menos empíricamente hablando, obviamente siguiendo la tradición de otros escritos como Acemoglu y Robinson, pero ahora viendo con datos cuáles son las élites en países como Colombia, cuál ha sido el rol de las élites en Venezuela, así como tenencia de tierras, que también se avisora como un tema importante en la literatura. Quisiera mostrarles el primer capítulo, por lo que es como una visión panorámica de América Latina, y porque también nos ayuda a enlazar con esa última gran historia económica de la región, de los autores Luis Bértola y José Antonio Campo. José Antonio en su momento era ministro de Hacienda de Colombia, ya no, pero básicamente es una visión panorámica de la región, cómo pues se ha estancado, si uno ve como también el último siglo y medio, utilizando los datos de Madison, pues vemos como la región ha caído, y ese proceso pues ha sido caracterizado por fuertes fluctuaciones, que es una de las características que encuentran Bértola y Ocampo también en otros de sus trabajos. Esos grandes ciclos económicos de auge y declive que hacen que la región sea muy vulnerable a precios internacionales, en primer medida el petróleo. Entonces, pues estos ciclos de commodities, cuando suben nos va bien, cuando baja nos va mal, y eso ha sido pues una constante de la región. Obviamente ha llevado a la propagación de crisis no solamente económicas, sino también políticas y sociales, y hacen que tanto la pobreza como la desigualdad pues sean características claves y tristes de la región. Si acaso pues empezamos la década de los 1900 relativamente bien, y el capítulo termina de manera interesante con la epidemia de COVID-19, pues mostrando como muchos de los indicadores que si acaso habían mejorado en las últimas décadas de los 2000, vuelven a caer. Entonces, pues eso es como una visión muy panorámica que quería traer a colación. Los otros capítulos, pues voy, como decía antes, simplemente a hacer pues pequeño resumen como de qué tratan, porque no va a haber tiempo para ahondar en todos ellos.
El primero, quizá me lo vaya a saltar, este es de Fernando Arteaga, pues que está acá con nosotros hoy. Es el de México y es un capítulo muy interesante pensando en la economía política de la creación de la República Mexicana desde la conquista, o sea, cómo se genera un Estado-nación que hoy en día pues es una república independiente, pero en su momento pues obviamente dependía de la corona. Y lo que hace Fernando es mirar en dos puntos claves: uno, conquista, y dos, independencia, integrando los procesos de las reformas borbónicas. Y aunque tiene un modelo teórico matemático en el capítulo, también tiene excelentes datos desagregados, por ejemplo, de pueblos de indios que, como vemos, pues van inclusive a nivel municipal y a veces hasta submunicipal. Este es el primer capítulo. El otro capítulo de historia colonial es el de Perú por Jenny Guardado. Y ahí lo que examina Jenny son el sistema de pesos y contrapesos en los cargos públicos. Es algo pues en lo que ella es experta, sobre todo para el Perú. Cómo hay una serie de una estructura de, pues, si pensamos en las audiencias, los tribunales de cuentas, las cajas reales, los corregidores, poderes supranacionales y locales, y aunque pues ha sido criticado ese sistema colonial español, pues como en algunas cosas era lo que funcionaba en el famoso COS, pero no se cumple, y tratar pues de generar ese equilibrio institucional, pues cuando obviamente era muy difícil en términos de comunicación y de transporte mandar las órdenes desde Madrid o desde México o desde Lima. Otro excelente capítulo es el de Alex Rivadeneira para Ecuador. Él mira la institución de concertaje, parecido, empezamos a hablar sobre el trabajo de Melisabel. Este es parecido, es una institución feudal donde los indígenas están atados a la tierra, literalmente, y él lo que mira en este capítulo es si eso tuvo un impacto a largo plazo, y encuentra que sí, que tener más concertaje disminuyó los ingresos en un 5%, a 10% más de concertaje, 5% menos de ingreso. Y como podemos ver, pues son datos muy desagregados dentro de Ecuador. Y también pues le interesa esta relación de causalidad. Entonces pues mira un poco cuáles son los potenciales para diferentes cultivos, y eso es lo que predice si hay más o menos de estas instituciones de concierto. Otro artículo que me parece que es un tema importante que no se ha estudiado demasiado en la región es el de las diferentes etnias. Cuando hablamos de, por ejemplo, en el caso de Bolivia, pues no es solamente que si les va bien o mal a los indígenas, pero puede haber diferentes heterogeneidades en términos de ciudades. Pues en este caso tenemos La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, pero también de las distintas etnias. Entonces lo que hace José Pérez Cajías es mirar una reforma importante a nivel educativa y cómo puede haber pues diferentes resultados dependiendo de si las poblaciones son más aymaras o quechuas. Entonces pues es como abrir un poquito esa caja negra de decir solamente los indígenas, y pues obviamente eso no es un monolito, y abrir un poco más pues qué es lo que pasa a nivel regional, a nivel de etnias en particular, a nivel de género, etcétera, etcétera, con esta reforma. Como hablaba al principio, otro tema que surge que es importante es el de la migración. Este es el primer capítulo de Argentina, de Federico Droller, Martín Fishbein y Santiago Pérez, donde analizan pues uno de los grandes centros migratorios de 1850 a 1913. Argentina recibe cerca de 6 millones de inmigrantes. Es uno de los destinos más importantes, sobre todo para los italianos. Entonces, pues miran este trabajo clásico de historia económica de selección, cuáles son las tasas de alfabetismo o analfabetismo de la población migrante, en este caso italiana, y cómo, aunque eran bajos relativos al resto de Europa, pues eran altos relativo a Argentina, y esto puede tener un impacto a largo plazo, sobre todo en los centros urbanos. Y lo que hace
diferente el capítulo de migración de Brasil es sobre todo mirar no los centros urbanos, sino agrícolas. Este es un artículo de André Lanza, Maras Maniar y Aldo Musacchio, donde se enfocan en la migración en el estado de Sao Paulo en Brasil. Es un tipo de migración donde el Estado pues, juega un papel importante, pero también distribuye a los distintos migrantes. Acá podemos ver un mapa en el mismo estado de Sao Paulo y lo que encuentran es que donde llegaron más de estos inmigrantes de manera relativamente exógena, hay mayor producción agrícola y sobre todo hay nueva transferencia de tecnología. Estamos pensando en arados, rastrillos, cultivadores y tractores. Estos son los dos capítulos que hacen énfasis en la importancia de la inmigración. Hablando sobre las élites, que también mencionaba al principio, hay un lindo trabajo de Javier Mejía de la Universidad de Stanford, donde mira las relaciones ya pues a nivel individual, como vemos en este gráfico, de lo que compone la élite antioqueña. Pues Antioquia es una de las regiones más ricas de Colombia, y sobre todo los entrelazamientos entre las casas comerciales y los bancos. Entonces, pues mirar no solamente que existen los bancos o existen los individuos que están dedicados a la manufactura, sino cuáles son los tipos de relaciones, bien sea comerciales, políticas, inclusive afectivas, matrimonios, bautizos, que empieza a tener esta élite, cómo eventualmente se acercan también a las élites políticas, y cómo esto es algo pues que a hoy es importante en términos de quién constituye la élite paisa, pues una de las regiones más ricas del país. En términos un poco más generales, Leopoldo Ferguson y Juan Fernando Vargas, dos expertos de economía institucional y economía del crimen, examinan esta paradoja de por qué Colombia, siendo un país relativamente democrático, también es un país tan violento. Y pues fuera de hacer como este enfoque general, miran la Constitución de 1853, muy importante en Colombia, que abolió la esclavitud y tuvo uno de los primeros intentos de sufragio universal masculino, que sí es algo que baja la violencia temporalmente, pero que no es suficiente para bajar permanentemente los niveles de violencia. Entonces, pues hacen ese contraste en una nación que se vuelve más democrática, pero que sigue siendo bastante violenta, pues hasta bien entrado el siglo XXI. El otro capítulo que me parece interesante en paralelo a Colombia es el de Dorothy Cronick y Francisco Rodríguez, también mirando el papel de las élites y sobre todo ese conflicto que puede haber dentro de las mismas élites en el caso de Venezuela. Y es interesante ver pues muchos paralelos. En el caso colombiano está el Frente Nacional de rotación de poder entre conservadores y liberales. En el caso de Venezuela está el acuerdo de punto fijo, que hace prácticamente lo mismo. Y obviamente pues yendo hacia la introducción hacia el primer capítulo del libro que les hablaba, pues cómo ha sido una economía básicamente ligada con la producción de petróleo, y trazan tres crisis durante el siglo y medio de vida republicana del país, y pues terminan con la última crisis de Chávez y Maduro, y cómo pues Venezuela hoy en día está produciendo menos de 1 millón de barriles de crudo, pues más o menos lo que produce Colombia, que no es un país petrolero. Fue interesante tener un capítulo sobre Surinam de tres autores holandeses, Abe de Jong, Tim Cushmans y Peter Kudjis, examinando el rol de las plantaciones de esclavos en Surinam. Es algo pues que conocemos bastante bien en el caso de Brasil, por ejemplo, y que es exactamente pues lo mismo en el caso de Surinam, aunque sea pues otra potencia colonial. Y lo que hacen ellos es un trabajo de archivo, de mirar dos bancos, el Lever de Brun y el Van der Bol, y de ver cómo estas entidades financieras pues fueron claves en la expansión de la trata, el comercio de esclavos en Surinam, y cómo también pues este comercio estuvo atado a la fortuna de estos bancos. Cuando no había crisis financieras, pues una gran expansión que no hubiera sido posible sin este tipo de financiamiento. Y obviamente cuando hubo crisis financieras, pues como también empieza a afectar las plantaciones en Surinam.
Otro, pues ya cambiando de tercio un poco, entrando al siglo XX, otro capítulo interesante es el de Felipe González y Monu Prem, que es esencialmente un análisis no solo económico, sino político, de qué pasó después de la dictadura de Pinochet. Obviamente, pues una represión importante, tremenda en el Cono Sur. Ahí vemos el número de víctimas. Obviamente también pues se extendió a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay. Ellos hacen énfasis en el legado de Pinochet, donde pues es importante ver no solamente qué pasó en términos del aumento del PIB, que sí pues ha aumentado durante los últimos años, pero donde también la concentración de riqueza ha aumentado. Entonces pues este paralelo entre quizás un éxito económico parcial en términos de crecimiento, pero pues un desastre en términos de redistribución y desigualdad, como también ha habido una persistencia política de antiguos miembros pues, de la dictadura que que básicamente permanecen hoy en día en el poder, sobre todo a nivel más municipal y local, como pues obviamente ha habido unas protestas sociales salvajes hasta el punto de hoy, pues donde todavía se discute si tener o no la constitución de Pinochet. En el capítulo de Paraguay escribimos con Moisés Perdomo sobre las misiones jesuitas, que es algo que ya había examinado en el pasado. Hacemos énfasis en causalidad, pues cuáles son las variables instrumentales que puede utilizar uno para estudiar pues causalmente qué pasó con las misiones, así como los mecanismos de transmisión, y también hacemos un análisis de la Guerra de la Triple Alianza, que es otro artículo que ya había hecho, pero en este caso hacemos un análisis del mercado, no solamente de bautizos, sino también el mercado de matrimonios, que se ve afectado pues altamente con la guerra, que mata un 75% de los hombres de 1864 a 1870, y pues cómo esto puede afectar demográficamente el país a corto, a mediano y a largo plazo. Para Uruguay, esto me pareció que también era un tema nuevo, interesante. Emiliano Travieso y Alfonso Herranz miran sobre lo que se llama la primacía urbana, y es qué tan importante es la capital o la ciudad más importante relativa al resto del país. Y lo que podemos ver acá es la gran concentración de actividad económica que está en el sur del país, en el puerto de Montevideo, que obviamente pues ha sido positivo para el desarrollo de Montevideo, pero que no ha permitido el desarrollo de otras segundas o terceras ciudades intermedias, y cómo pues esto ha sido exacerbado por la red ferroviaria, que básicamente termina en Montevideo, y pues que hace que inclusive algunos de los puntos donde inicia la red no estén conectados entre sí históricamente, y cómo pues esto ha contribuido a que Montevideo se desarrolle de una manera estelar, mientras que otras ciudades de Uruguay no lo hayan hecho. Hablando ahora sobre tierras, Eduardo Montero tiene un trabajo muy interesante sobre la reforma agraria de 1980, que también es acaecida durante la dictadura del Salvador. Básicamente pues crea unos sistemas de cooperativos de tenencia de tierras, donde antes no había datos para estudiarlo, y ahora lo que él encuentra es pues explota los requisitos de la reforma, que es básicamente redistribución de más de 500 hectáreas, y puede ver pues cómo esa reforma luego afecta el tipo de producción. Entonces los sitios que tienen cooperativas tienen menos cultivos comerciales y son menos productivos en este aspecto, pero son mejores en economías de cultivos básicos de pan coger, y los ingresos parecen aumentar y redistribuirse de manera más equitativa entre los trabajadores de las parcelas que fueron redistribuidas. Diana Van Patten tiene otro artículo excelente sobre la United Fruit en Costa Rica, obviamente una compañía hoy en día la chiquita, bastante controversial en América Latina. En el caso de Costa Rica encuentra un efecto positivo
en el área donde estuvo la United Fruit, tiene mejores indicadores pues, de desarrollo en general, mejor calidad de vida de las personas, y lo estudia a través de una regresión discontinua, el área adentro y afuera de las concesiones de esta compañía. Obviamente, pues también discute el contexto general. Es una compañía pues, que fue nefasta en el caso colombiano con la famosa masacre de las bananeras, pero como el contexto institucional general, bien sea de Costa Rica o de Colombia, pues puede ser determinante para el tipo de impacto a largo plazo que puedan tener estas compañías, estas multinacionales. Otro tema que no se ha estudiado mucho en la región. Rachel McLeavy tiene un artículo sobre misiones, pero no católicas, sino protestantes, pues que es otra explosión reciente que vemos en el continente, en Centroamérica, en Sudamérica, y detalla pues la entrada de los diferentes grupos misioneros en el país y pues como inclusive diferentes personas a nivel de las pues de las diferentes denominaciones de los evangélicos han sido determinantes pues en atomizar completamente el mercado religioso de Guatemala. Y el último capítulo pues de los diferentes países o territorios, en este caso es de Puerto Rico, de Matthew Curtis y Mateo Uribe Castro, es básicamente volver a las teorías de Engerman y Sokolov, y ver que sitios que plantaban café versus azúcar van a tener diferentes inversiones en educación importantes para la época de 1930, y que estas inversiones en educación también pueden tener algún impacto a largo plazo. Entonces, pues atando la prevalencia de algunos recursos naturales, pues y cómo esto pueden afectar variables económicas, en este caso la educación y el ingreso. La conclusión, como decía antes, es de Alberto Díaz Calleros, de la Universidad de Stanford. Hace énfasis en cómo América Latina pues, no es el continente más pobre, pero sí más desigual del mundo, y cómo este tipo de desigualdades se ven reforzadas con el racismo, la discriminación en contra de los pueblos indígenas, de los afro-latinoamericanos, y como algunas minorías, por ejemplo, los asiáticos en América Latina, pues que básicamente ni se han estudiado. Entonces, de cierta manera, pues resume y cierra, pero también abre para nuevos horizontes de investigación, y concede que sería imposible responder 20 preguntas diferentes para los 20 países, pues tendríamos 400 capítulos, pero pues plantea como grandes rasgos de hacia dónde se puede expandir la investigación. Por ejemplo, la importancia del Pacífico, hoy en día que China es cada vez más importante, pues trae a colación algunas de las herencias coloniales que podemos tener. Por ejemplo, acá vemos las diferentes provincias de América Latina, y cómo corresponden más o menos a las fronteras que tenemos hoy en día a nivel nacional y subnacional. Y como grandes conclusiones de todo el trabajo, podría decir pues que el libro trae un nuevo trabajo de archivo. Es importante pues los datos, el análisis empírico sólido, así como nuevas técnicas econométricas modernas, y el énfasis en mecanismos de transmisión. Cubre pues fuera el análisis continental en el que ahondé al principio, 17 análisis nacionales y subnacionales, pues como vimos hay algunos territorios, está por ejemplo el estado de Sao Paulo o el departamento de Antioquia en Colombia, en Brasil. Hace énfasis en algunos temas claves como inmigración, el rol de diferentes etnias, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la formación y el conflicto de las élites, y trae pues nuevos temas al análisis de la historia económica latinoamericana, a mi modo de ver, el rol de las multinacionales, la primacía urbana, tratar de empezar a pensar sobre la infraestructura, y así como pues hace énfasis en las raíces históricas profundas del desarrollo o el subdesarrollo de nuestro continente. También pues creo que
es un llamado a los hacedores de políticas públicas, pues de pensar sobre las historias particulares de cada uno de los países y la necesidad de implementar políticas públicas pues más específicas a las realidades y la historia de cada uno de estos países. Obviamente pues faltan países, faltan temas, más países de Centroamérica, el Caribe, las Guyanas, nuevos temas, se puede expandir sobre esclavitud, salud, guerra, conflicto, y pues obviamente nuevas perspectivas, como lo decía Alberto, lo escribió Alberto, sobre futuras investigaciones, por ejemplo, ahondando en la dimensión política de la historia latinoamericana, así como pues tratar de continuar explorando la rica historia latinoamericana. Pues creo que estamos bien de tiempo y le cedo la palabra a Fernando y Aurora, agradeciéndoles por la participación. Muchas gracias, Felipe. Pues creo que fue una presentación sintética, pero muy completa, que nos da una buena idea del contenido del libro. Y para comentar acerca de estas cuestiones, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Aurora Gómez Galvarriato. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Fue directora general del Archivo General de la Nación de 2009 a 2013. Sus principales líneas de investigación son el proceso de industrialización, la evolución de los niveles de vida y la desigualdad, el papel de las mujeres en la economía, las empresas y los trabajadores, así como el desarrollo de los archivos en México. Ha publicado 6 libros y más de 50 artículos y capítulos de libros en revistas y editoriales académicas de prestigio, y su obra más reciente es El pan nuestro, una historia de la tortilla de maíz. Adelante, Aurora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Bueno, pues realmente agradezco mucho la invitación a esta presentación, porque ha sido también la oportunidad de conocer este libro que ya tenía, pues ya sabía que lo estaban haciendo y tenía mucha curiosidad sobre él. Me parece que llega en un momento muy oportuno y realmente como propone Felipe Valencia en la introducción, pues era como un gran insumo para los cursos que damos de las historias económicas de América Latina, de México y de las historias económicas de los diferentes países, ¿no? Porque en realidad, en muchos países lo que se da es la historia económica, supongo, de Colombia, de Brasil, ¿no? En sí, de América Latina, pero creo que sí hay digamos, como que ganamos en términos hermenéuticos, en términos de perspectiva al, al observar este espacio latinoamericano, ¿no? Que muchas veces en realidad pensamos en Latinoamérica solo cuando estamos desde Estados Unidos o desde Europa, em, desde fuera de los países de América Latina, donde pensamos más en realidad nos falta pensar un poco más en América Latina. Afortunadamente en el Colegio de México sí hay un curso de historia de América Latina, de historia económica de América Latina para los estudiantes de economía que he dado. Y bueno, allí encuentro como que esta maravillosa oportunidad que existe de poder referirte a problemas y a situaciones de forma, por un lado, comparada, pero por otro lado también muchas veces tal vez el mejor estudio sobre un tema, pues no es sobre México, pero es sobre Perú, pero en realidad es muy relacionado. Entonces, hay como, realmente yo lo veo que enseño historia económica de México e historia económica de América Latina, como que hay tanto que se gana de ver al conjunto de la región. Y bueno, este libro nos ofrece bueno, 20 capítulos que son una colección muy bien, ahora sí que em, eh, organizada y cuidada,
em, de trabajos que nos ponen realmente al día en cuanto a la historia económica mm, cuantitativa, digamos, que se está escribiendo actualmente, ¿no? En América Latina hemos sido de alguna manera parte de esta revolución cliométrica desde los años 70, por ejemplo, con el trabajo de Coatsworth sobre los ferrocarriles, que seguía de cerca pues lo que hizo Fogel para Estados Unidos. Y así, digamos, como eso tenemos varios ejemplos. Em, y después, como bien señala este libro, pues hubo como también un desarrollo importante de la historia económica cuantitativa, digamos, a partir de los años 90, que se expresa, por ejemplo, en este libro en los libros de Haber, ¿no? Algunos propios y algunos en los que él es editor de varios artículos. Em, pero realmente hoy día estamos viviendo, yo creo, una nueva ola de trabajos que son los que recopila este libro y que tienen su peculiaridad y diferencia con respecto a los anteriores, si bien abrevan de los anteriores. Yo diría que muchos de los artículos que están en este libro, bueno, que ya magníficamente nos resumió Felipe Valencia, em, surgen por un lado de ese, digamos, como artículo tan relevante, tan motivador de reflexiones que fue este de Engerman y Sokolov, publicado justamente en ese libro de Haber de cuando inició el atraso o cómo se atrasó América Latina, How Latin America Fell Behind. Y en el que se enfoca sobre dos temas que en este libro realmente elaboran muchos de los capítulos, que es por un lado la importancia de las instituciones y por otro lado la importancia de la persistencia en la historia, ¿no? Porque básicamente su argumento es que y el tercero que yo diría que también es importante en este libro y en muchos de los capítulos, que es la geografía, ¿no? ¿Hasta qué punto factores geográficos van a determinar ciertos patrones de desigualdad? Y bueno, yo diría incluso no solo geográficos demográficos, ¿no? Que es otro tema que también se aborda en este libro en varios de los capítulos. Entonces, sería qué tanto estos factores geográfico-demográficos van a afectar la desigualdad, y eso cómo va a afectar las instituciones, y eso cómo va a afectar el desarrollo económico en el largo plazo hasta la actualidad, ¿no? Y esto después como es llevado digamos, a una prueba o a varias pruebas empíricas realmente en los diversos artículos de Acemoglu, Johnson y Robinson, em, que justamente conjugan estas variables geográficas, estas variables demográficas, grandes bases de datos, para preguntarse sobre el impacto de las instituciones en el largo plazo. Y de allí yo diría también como lo explica Felipe Valencia en la introducción, que otro trabajo que es seminal, digamos, para muchos de los que se incluyen en este libro es el de Melissa Dell sobre la mita em, en Perú. Em, y en el sentido como de la metodología, ¿no? Que yo diría que esta parte como em, de usar una metodología econométrica, pero mucho más sofisticada que la que se usaba, digamos, en las décadas anteriores, en las que se incluyen también variables geográficas, demográficas, y
todo esto buscando encontrar causalidades y causalidades hasta el presente, ¿no? A través y encontrar estos canales de persistencia, ¿no? Que pueden explicar cómo un hecho de un periodo tan antiguo puede afectar, siguiera tener un impacto en el presente, pues realmente es un ejercicio que de alguna u otra manera vemos en muchos de estos capítulos de una manera brillante y en realidad también con ejemplos, digamos, como muy motivantes en el sentido espero, como de generar en los estudiantes nuevas ideas para seguir explorando todas estas vertientes que, como expresa Alberto Díaz Calleros en las conclusiones, se podrían multiplicar hasta unos más de 400 trabajos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que este libro pues tiene la posibilidad de ser realmente una semilla que se multiplique y genere mucho más trabajos de esta naturaleza. Em, y bueno, en realidad no hay tiempo para hablar de todos ellos. Lo que diría es que podemos encontrar en este libro algunos capítulos, como sería el de Luis Bértola y José Antonio Campo, que son trabajos generales que nos dan una perspectiva de largo plazo sobre la evolución de América Latina. En este caso, es un trabajo, es un capítulo maravilloso, digamos, para abrir un curso de América Latina, de la historia económica de América Latina, y otros también abarcadores de largos periodos, aunque no tan largos ni de tantos países, pero también que nos permiten revisar un periodo largo de tiempo, como podría ser el trabajo sobre el legado de Pinochet, ¿no? Que por un lado también nos muestra maneras distintas como puede haber persistencia histórica de ciertos fenómenos, ¿no? En este caso más a través de razones políticas, pero bueno, hay algunos capítulos como esos que de alguna manera son como nos cuentan una historia más como la que solemos conocer en otros trabajos, y luego hay una gran cantidad de capítulos que son como más puntuales y analizan un fenómeno con muchísimo, digamos, con un análisis econométrico muy robusto y riguroso y con bases de datos muy amplias, haciéndose preguntas puntuales, ¿no? Como sería el caso, por ejemplo, justamente del trabajo sobre las misiones en Colombia del propio Felipe Valencia, o en ese mismo capítulo sobre el efecto de la guerra del Paraguay, el efecto demográfico y su impacto de largo plazo, ¿no? Como el que eh, murieran más de la mitad de los hombres, pues genera diferentes efectos en términos de los patrones de matrimonio de las mujeres, a la edad en la que se casan, los niveles educativos, y esto, como digamos, como en varios de estos trabajos, como que se trata se aprovechan las variables geográficas para distinguir las causalidades y distinguir los efectos econométricamente, ¿no? Comparando espacios contiguos o similares con características parecidas y de alguna manera analizando cuáles tuvieron como un tratamiento, que es al haber estado en guerra o no, o como es en este caso, o el haber estado cerca de una misión o no, ¿no? Como en este mismo capítulo, o cuestiones como haber tenido un reparto agrario, como lo hace
el artículo sobre el impacto de la reforma agraria en El Salvador de 1980, o sobre la educación pública en Puerto Rico, sobre la educación pública en Bolivia. Digamos que hay varios ejemplos que siguen un poco esta metodología general amplia, digamos, que es algo que le da unión a muchos de estos capítulos, aunque sean de países diferentes, de periodos diferentes, y en realidad se pregunten también cuestiones diferentes. La verdad es que otra característica también importante y diferente, digamos, como contrastando, digamos, como esta nueva, digamos, racha de trabajos de historia económica de América Latina contra lo que anteriormente se ha hecho, está un mayor énfasis en la economía política, que es también parte de lo que ha pasado en la economía en general, digamos, y en realidad en la ciencia política, ¿no? Como que hay también mucho mayor uso y muchas más preguntas que tienen que ver con la economía política, como la que se hace Fernando Arteaga al preguntarse, bueno, ¿cómo es que se acabó organizando el territorio mexicano de esta forma, ¿no? Em, o lo que se pregunta Alex Rivadeneira sobre el concertaje en Ecuador, o en este otro trabajo sobre Venezuela, ¿no? Como cuál es em, digamos, dice, no es nada más un tema de términos de intercambio, hay un tema de la lucha entre clases, ¿no? Y eso también es diferente de los trabajos anteriores, que están guiados, digamos, por una idea, en todo caso, más que como basada, en todo caso, si hay conflicto, debe ser entre diferentes clases sociales, no intra clases sociales, ¿no? Y aquí esto también es muy relevante. Eh, y yo lo diría en un sentido más general, en cuanto a que no sigue realmente un argumento ideológico predeterminado, ¿no? En los diferentes capítulos de este libro. En realidad no es como que estamos buscando razones para explicar por qué sí o por qué no afectaron los términos de intercambio, o hay una dependencia centro-periferia, o hay una lucha de clases sociales. Más bien es como un análisis empírico basado en preguntas como bastante concretas, y yo diría que en lo general más de microeconomía que de macroeconomía, que como dice Felipe Valencia, nos llevan a propuestas de políticas públicas también como más puntuales. O sea, también, digamos, en muchos de estos capítulos, ¿cuál sería la lección de política pública? Sería más bien como, wow, el impacto de la educación es impresionante. Y, y además como nos da indicios de cuál es el tipo de educación que además importa, ¿no? Como la educación práctica, la educación técnica, y cómo esto va a tener impacto sobre los niveles de vida de siglos después, ¿no? O cuál es el impacto. Entonces, ahí diríamos, como en ese capítulo, como de la expansión de la educación en Puerto Rico, o lo que se estudia también de la educación en Bolivia, ¿no? Como que nos daría ideas sobre políticas educativas, ¿no? Y bueno, así como esto podemos pensar, ¿no? En otras lecciones en ese sentido que tienen que ver, por ejemplo, con cuál es
cuál es el impacto de la democracia o cómo contener la violencia o cuál es em, eh, cuáles son los efectos de tener ciudades tan grandes, ¿no? Que es una característica extrema para Uruguay, pero en realidad es una característica latinoamericana en general. Y bueno, no quiero seguir Queda un minuto, Aurora. tomando más tiempo. ¿Perdón? No, que queda un minuto si quieres. Sí, sí, ya, Está bien. porque me puedo extender mucho, pero quisiera simplemente concluir con, ahora sí que invitar a la lectura de este libro, invitar a usar varios de estos trabajos en sus clases que enseñen, e invitar también a buscar formas, ¿no? De tomar ideas de estas metodologías para hacer nuevos trabajos en estas direcciones. Y al mismo tiempo yo diría de no olvidarnos de las grandes preguntas y porque creo que en América Latina de alguna manera em, nos hace falta todavía mucho de lo que ya se preguntaron y ya se respondieron muy bien en varios países más desarrollados como Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora estamos, digamos, explorando en esta fase como que tenemos mucho más recursos computacionales, mucho más conocimientos econométricos como para hacer estos trabajos tan maravillosos que usan digamos, que aprovechan toda esa capacidad, pero para varios de nuestros países todavía no nos respondemos las preguntas más básicas, como por ejemplo, no sabemos en realidad cómo cambió el PIB o cómo cambiaron las tasas de interés o cómo cambiaron los salarios o cómo cambiaron los precios. Y creo que, pues eso yo creo que ya en lugares como Estados Unidos está más que superado, tienen sus mega economic histories publicadas y vueltas a publicar y bases de datos increíbles con estos datos generales. Y bueno, en América Latina, en muchos países, esto todavía no se ha avanzado lo suficiente. Por ejemplo, en Chile sí. Es increíble el trabajo que han hecho en este tipo de estadísticas históricas más básicas, pero en México estamos todavía muy, muy atrás y muchas veces no podemos atar estos datos con otras variables que en los países desarrollados son muy fáciles, como, pues ve cómo se relaciona esto con el PIB. Perdón, pero no tengo en realidad datos de PIB creíbles, sino muy recientes, y tampoco tengo datos de PIB regionales, y tampoco tengo datos de tasas de interés. Entonces, yo creo que mm, incluso, digamos, para potenciar la riqueza de este tipo de trabajos, hace falta también que nos pongamos a resolver esos huecos que tenemos en las historias económicas de América Latina, que tienen que ver simplemente con estadísticas, digamos, del nivel 1, que todavía no acabamos de completar. Y muchas felicidades pues a Felipe Valencia, y aprovechando que está aquí Fernando Arteaga, es un magnífico capítulo que me encantó, y muchas felicidades a todos, y bueno, pues enhorabuena, y sigan trabajando, que está muy, muy interesante lo que están haciendo. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Pues ahora le doy la palabra al segundo comentarista, que es también, como han señalado ya Felipe y Aurora, coautor autor de uno de los capítulos del libro. Em, Antes lo presento brevemente. Fernando Arteaga se desempeña como director académico de la iniciativa PEN para el estudio de los mercados, que está ubicada en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania, donde también ejerce como investigador senior. Sus intereses de investigación abarcan la intersección entre la historia económica, la nueva economía institucional y la economía del desarrollo. Su enfoque investigativo se centra en comprender las propiedades institucionales que generan incentivos para la unión y fragmentación política desde una perspectiva tanto teórica como histórica. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of Historical Political Economy y el Journal of Development Economics. Entonces, adelante, Fernando.
Muchas gracias, Isabel. A riesgo de ser un poco redundante, voy a resumir, y para ser breve, un poco voy a resumir mi participación en dos puntos principales. Y realmente no voy a tocar tanto mi capítulo porque en mi rol de comentarista quiero hacer énfasis en la publicación en general. El primer punto esencial, y creo que es la contribución que Felipe ha hecho más énfasis y la doctora Gómez Galarreto también ha hecho énfasis en esto, es que al final y al cabo lo que le da el mote del libro de Nueva Historia Económica es este nuevo enfoque metodológico que está basado en datos empíricos y análisis, un marco analítico riguroso. O sea, existe, la doctora Gómez Galarreto dice que todavía tenemos mucho que discutir, pero aún así creo que si lo vemos de un punto de vista microeconométrico, que en esencia sí, la mayoría de los capítulos en este libro lo ven de esa manera, existen muchas fuentes de información que todavía no han sido aprovechadas totalmente. Creo que existe un amplio campo donde cualquier investigador que se meta un poquito a archivos puede hacer uso de estas fuentes y aplicarla a la metodología ya existente y encontrar nuevas respuestas a preguntas bastante específicas. Y es en ese sentido es el llamado de este libro, de decir, bueno, estas metodologías son recientes, esta metodología es la que se usa en la historia económica en general, en Estados Unidos, en Europa. No se ha aplicado tanto a Latinoamérica. ¿Por qué? En general, en términos, existen varios obstáculos, claramente. Nosotros obviamente hablamos español. Si no hablas español es bastante difícil, pero eso también es una ventaja para los latinoamericanos. Y también es una ventaja en términos históricos. O sea, sí existe como cuestiones de paleografía, de que si te vas muy lejanos en el tiempo puede ser que no puedas leerlo, pero aún así, si lo comparamos con otras lenguas, digamos, hace poco estaba hablando con un profesor turco. El análisis de Turquía es bastante complicado por los cambios en el alfabeto, por las cuestiones árabes. Entonces, alguien que quiera estudiar la historia del Imperio Otomano hoy en día es muy complicado, pero alguien que lo quiera hacer desde la perspectiva latinoamericana, sabiendo español, básicamente se facilita. Entonces, no necesariamente tiene que ser un mexicano que estudie México. Un mexicano puede estudiar a Uruguay, un mexicano, por ejemplo, el caso de Jenny Guardado, mexicana que básicamente ha hecho mucha carrera estudiando los temas de Perú. Entonces existe un amplio campo que todavía se le puede sacar bastante a su fruto. Es en ese sentido, creo que ese es un punto bastante valioso de libros, de hacer un llamado que existe mucho por descubrir y esto es como un ejemplo de lo que se puede hacer. El segundo punto, que creo que no se ha hecho tanto énfasis, pero creo que es igual de relevante, y la doctora Gómez Galarreta también hacía mención un poco de esto, pero creo que Felipe, al menos en esta presentación, no lo hizo, es que la idea nuevamente es que podemos verlo desde una perspectiva latinoamericana. Nuevamente, un mexicano no necesariamente tiene que hacer historia de México. No necesariamente, quizá un mexicano puede ser que le interese un poco lo que ocurre en Bolivia, per se, pero si se mete en la historia de Bolivia, verá que existen varias preguntas en común, existen varias cuestiones que son similares. En ese sentido, independientemente que tu tema de investigación no sea Bolivia, tienes mucho por aprender. Quizás no te vayas a enfocar a hacer investigación sobre Bolivia, pero leyendo el trabajo de Bolivia vas a poder encontrar nuevas preguntas y respuestas a temas que quizás nunca te habías planteado haciendo historia para México. En ese sentido, también creo que es bastante relevante tener una visión, un enfoque que comparativo, no restrictivo. Sí, somos mexicanos, pero hay que entender cómo se construyó primero México como país. Mi capítulo un poco trata de hacer énfasis en eso, en especialmente porque si nos enfocamos en la construcción del Estado mexicano, podemos ver que técnicamente como jurisdicción política, la Nueva España abarcaba desde Filipinas hasta Centroamérica. Entonces, ¿cómo se da ese proceso de reestructuración es muy importante también? Y el proceso de fragmentación es igualmente relevante. O sea, obviamente como mexicanos sabemos que se perdió Texas, pero muy bien se pudo haber perdido Yucatán. Hoy en día nada, no pensamos mucho en esas cuestiones. Pensamos, bueno, los yucatecos son mexicanos y ya está. Pero en algún momento hubo un periodo de problemática donde se pudo haber construido una nación independiente. Es lo mismo con distintos estados en el sur, en Sudamérica. ¿Por qué Sudamérica se fragmentó? Al final y al cabo, esas preguntas son súper relevantes y es en ese sentido que es imposible atender una pregunta histórica que afecta al presente, porque ese es el tema, otro tema importante dentro del libro, el tema de persistencia. Es importante entender que existen muchos lazos comunes entre todos. Es importante entender que los problemas que afectan a México, al fin y al cabo, pueden estar afectando a otros demás países y tenemos mucho que aprender de ellos. Yo recuerdo
cuando en 2019, cuando invitamos a Felipe aquí a la Universidad de Pensilvania que diera un seminario, él apenas estaba gestando un poco el libro y una de las cosas que me decía era este interés de tratar de tener capítulos que no solo se enfocaran a temas, bueno, a los países que son muy importantes, obviamente deberían de estar, como México, Perú son esenciales, Colombia deben de estar, pero también abarcar otros países que hemos estudiado bastante poco y a veces nos olvidamos que siguen, básicamente son parte de de nuestro marco común, como lo son en Centroamérica, como lo son incluso países que técnicamente, dependiendo, es debatible si son latinoamericanos, pero forman parte de nuestra historia como Surinam. O sea, nuevamente, yo creo que en Latinoamérica en general, no solamente en nuestra historia económica en general, tú preguntas dónde está Surinam y yo creo que mucha gente ni siquiera sabe, puede localizar a Surinam en el mapa. Bueno, como mexicanos puede ser que esté lejano, pero te puedo asegurar que alguien en Sudamérica mismo no considera a Surinam como parte de esta región. Pero es importante entender cómo surge Surinam, cómo surge, no existe un capítulo de Guyana, pero Guyana, Guyana Francesa, esos tres países que están en el norte de Sudamérica, ¿cómo surgen? Y al final es imposible entender el proceso histórico y económico y el desarrollo económico de la región sin entender cómo surgen estos países. En Centroamérica, por ejemplo, tenemos a Belice. ¿Qué sabemos nosotros los mexicanos de Belice? Sabemos que somos frontera, pero fuera de eso realmente tenemos bastante poco estudiado el cómo Belice, como British Honduras antes existió. Y te aseguro también que un guatemalteco puede tener problemas identificando Belice. Incluso, incluso en países como Guatemala, desde México, se ven bastante lejanos, a pesar de que somos frontera. Entonces, nuevamente creo que este es un punto muy importante a hacer un llamado a la gente de los distintos países de Latinoamérica que no solo son historias nacionales. México no empieza con la independencia de México, Colombia no empieza con la independencia, los países no empiezan con la independencia, existen rasgos comunes. Y estos rasgos comunes pueden ser históricos, como el proceso histórico, obviamente, que va desde el proceso de colonización y el proceso de parte del Imperio Español, pero también existen rasgos comunes que se deben a cuestiones geográficas. En términos de las regiones tropicales tienden a generar cierto tipo de incentivos. Los problemas, por ejemplo, la antigua literatura sobre el desarrollo económico, los obstáculos al desarrollo, hace mucho énfasis en la falta de ríos, por ejemplo, en México, y cómo eso obstaculiza, básicamente genera costos de transacción, costos de transporte alto y obstaculiza la construcción de mercados. Eso contrastándolo con el caso norteamericano, donde si nos vemos un mapa geográfico de la costa este de Estados Unidos, hay bastantes ríos que te permiten ir bastante desde la costa hasta bastante al interior. Eso no es posible en varias partes de Latinoamérica. Eso es común a Latinoamérica en general, ya sea por la región andina o por la región aquí en México del centro, que también tiene muchos montes. O incluso en Brasil, bueno, no hay montes, pero la jungla en sí mismo, el Amazonas, es muy impenetrable. Entonces, estas cuestiones características no son únicas a un país. Entonces, no deberían ser estudiadas solamente con una visión nacional o incluso regional. Deben ser vistas como en una comparativa histórica, comparativa regional. Y creo que ese es el segundo punto valioso que este libro abarca. Y creo que iniciativas como esta, de tratar de hacer un seminario, seminario mexicano para un público mexicano, replicarlo como en muchas zonas y tratar de generar como un diálogo, que al final y al cabo compartimos un idioma. Nuevamente creo que eso facilita, disminuye nuestros costos de transacción. Como mexicano podemos consumir lo que se produce en Uruguay, lo que se produce en Argentina, en Chile, porque podemos leerlo. Y ahora con Internet no hay necesidad de generar básicamente un objeto físico, sino simplemente tenerlo en línea y podemos generar este tipo de diálogo. Lo que hace falta más que nada, diría, es una concientización, no solamente de los investigadores, sino en general de los maestros, de dar enfoques comparativos a las personas, a la gente, de tratar nuevamente de decirle, somos parte de un marco común, no somos solo México, no somos solo una ciudad, sino somos parte de un proceso histórico que por X o Y razón, que es importante investigar, devino en distintas fronteras políticas tales cuales las tenemos ahora. Pero no era el único camino, pudieron haber pasado situaciones aleatorias que hubieran originado otros destinos, entonces no estaba predestinado a que ocurriera de esta manera. Y por lo mismo, entonces es relevante tener en cuenta los casos comparados de otras regiones. Y bueno, yo creo que para ser breve, creo que
Con esto termino mi participación. Nuevamente creo que es un libro bastante relevante. Es un libro que puede ser usado en academia para enseñar a los nuevos investigadores cuáles son los métodos, pero también puede ser usado para, en general, dar una visión comparativa regional y de por qué importa hacer eso. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues les propongo que si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o comentario, abramos la discusión para que también Felipe responda un poco a esto que han comentado tanto Aurora como Fernando, con más elementos. No sé si alguien quiera participar, pueden levantar la mano o solicitar, bueno, o plantear su participación en el chat. ¿No? Bueno, digo, abusando de mi papel de moderadora y en lo que alguien más se anima, me gustaría, bueno, plantear dos preguntas que me surgen después de haber escuchado los comentarios sobre el libro y la presentación. Bueno, creo que sí, esta parte de incluir a toda América Latina, incluso al Caribe, es un acierto porque muchas veces se ve por separado. Ahora, hay mucho énfasis o se ha hecho énfasis en las continuidades, ¿no? En términos de inercias institucionales, las persistencias, pero justo es una mezcla muy heterogénea de realidades pues, históricas. Entonces, a mí me gustaría saber a partir de este ejercicio, aunque se trata de estudios de caso muy puntuales de temas diferentes, ¿hay alguna conclusión general respecto a ciertas tipologías, digamos, dentro de este marco común, pero que hayan identificado diferencias importantes? Y la otra tiene que ver con esto que señalaban Aurora y Fernando de las fuentes, porque bueno, la metodología sí está construida con base en estas técnicas econométricas, pero depende de las fuentes. Y ahí, ¿cuáles fueron los principales retos? Porque yo me imagino que también cambiaron mucho dependiendo de los capítulos de las realidades, pues cada país tiene una historia distinta en términos de su producción estadística, pero además es diferente pues simplemente por la dimensión, ¿no? O por el enlace que tuvieron esas economías con mercados internacionales, en fin, muchas cuestiones. Entonces me gustaría saber si pueden ahondar un poco a este respecto, ¿no? ¿Cuáles son sus impresiones después de trabajar colectivamente en la obra? Bueno, Bueno, muchas gracias Isabel por la pregunta y sobre todo Aurora y Fernando por los comentarios. Quizás lo de las fuentes se lo dejo a Fernando porque pues él sí tuvo que hacer un trabajo importante de fuentes, pero concuerdo con él que hay muchísimo en América Latina que no se ha descubierto o trabajado todavía, pues obviamente hay fuentes en el Archivo de Indias, en Sevilla sobre la parte colonial, pero pues hay unos tesoros en los archivos, me imagino que Aurora tendrá su opinión al respecto de cosas que todavía podemos explorar y que pues son como unas minas de oro en términos de información. Creo que como bien dices, hubo un esfuerzo de incluir más y más países, pero pues eso genera una especie de tensión, porque pues puede que la realidad de Surinam no sea exactamente la realidad de México, pero me gustó em, como el análisis y las conclusiones que estaban haciendo Aurora y Fernando, que es primero tratar de empezar a pensar a la región como región y quizá el paralelo ahí sería con la literatura, pues que teníamos literaturas nacionales de Colombia, de México, de Perú, y lo que hicieron pues Fuentes, Gabo, Vargas Llosa, es empezar a pensar pues como una gran novela latinoamericana y pues sí, hay unos rasgos que son un poco más mexicanos o más colombianos o más peruanos, pero pues empezarnos a pensar como región, o sea, de cierta manera como romper algunas de esas fronteras, quizás pues es algo que lo hacemos consciente o inconscientemente, pero ese punto me gustó bastante. Y lo otro, como lo veo yo, pues es que son como 20 pinceladas que se dieron. Me gustó mucho pues
la invitación que hacía Aurora y que hacía Fernando también, de puede que lo mío no sea Surinam, pero pues cuando veo ese tipo de explotación o cuando veo temas como la esclavitud, pues claramente estamos hablando pues unas intertextualidades gigantescas de cómo lo que pasa en Perú es muy parecido a lo que pasa en Colombia. Entonces creo que el libro eh, sufre de una falta de conexión, porque pues no es un libro que uno diga, bueno, vamos a estudiar inmigración en América Latina en 20 países, no fue lo que hicimos. Pero sí, o sea, lo que sufren en organización, si se quiere, es bueno en términos pues como de nuevas ideas y de generar, ojalá pues no solamente estos 20 capítulos, sino muchos más de alguien que lea el de infraestructura en Uruguay pues cómo las ciudades están muy concentradas en Uruguay y piense exactamente lo mismo en Lima y en Perú. Entonces, pues creo que esas lecciones son importantes. Tú me preguntabas como cuáles son grandes preguntas o grandes respuestas. A mí me parece que algunos de los temas sin planearlo yo así que surgen. Uno es el de la inmigración, o sea, creo que es muy importante para América Latina, pues claramente para Argentina y para Brasil, pero no se había estudiado tanto. Ese creo que es un gran tema que surge. Instituciones coloniales, pues no diría que es un nuevo gran tema que surge porque ya estaba ahí, pero ir a cada país y decir, bueno, en Ecuador es más el concertaje, en Paraguay puede que hayan sido las misiones jesuíticas, no sé, como ese trabajo, como, sí, decía Aurora, como estudio de caso, creo que es importante. Otro tema general, pues lo de las élites, ¿no? Que siempre se habla de las élites, pero pues quién se ha puesto a ver con quiénes estaban, no sé, los banqueros o las casas comerciales de manufactura en Antioquia y pues ver estas conexiones, eso también me gustó. Y creo que algo que surge también es la importancia de la tenencia de la tierra y pensar pues reformas agrarias ha sido un tema política y socialmente muy importante para América Latina. Estudiado, sí, pero pues es que no habían datos, entonces como también esa unión metodológica. Entonces pues creo que lo que surge son ciertos hilos conductores, tratar de pensar pues la región como región y tratar de inspirar nuevos trabajos, pues creo que inclusive ya estamos pensando en un segundo volumen del libro, porque eso me parece que ayudaría a completar mucho. O sea, esto es un primer envión 20 y uno puede que las conexiones sean difíciles, pero pues quizás con otros 20 o 30 estudios ya empecemos a ver pues un poco más cementados, solidificados algunos de estos temas, grandes temas que parecen surgir del primer volumen. Muy bien. No sé, Sí, Fernando, ¿quieres agregar algo? sí, no, dar segunda a lo que dijo Valencia, creo. Creo que queriendo buscar como existe una restricción importante simplemente porque solo hay 20 capítulos y solo hay 19 países. No, hay menos. Pero Colombia se repite, pero es el único que se repite. Pero 15. entonces hay una restricción en general. No podemos abarcar todos los países, no se pueden abarcar todos los países y obviamente no se van a abarcar todos los temas de todos los países. Pero creo que se puede ver un poco la discontinuidad en términos de qué capítulo abarca para qué país. Por ejemplo, yo y Jenny Guardado para Perú hacemos como más que nada historia colonial. Al final y al cabo, la mitología de Perú y México están un poco basadas en la construcción del Estado en tiempos coloniales. Si te vas al tema de Argentina, es migración. Eso es lo que les interesa, es migración italiana, migración europea en el siglo XIX y XX. Entonces, eso es como su tema. Y a Uruguay, un tema obviamente Uruguay, pensamos solamente en Montevideo, ¿cuál es el tema que más les llama la atención? Entonces, si tú te pones a ver cada país, cuál es el tema que se abarcó en ese país, son cuestiones muy particulares de ese país que para ese país son muy relevantes. Ahora, no quiere decir que solo sean para ese país, sino que
ese país en específico lo considera muy relevante. No son las únicas, pero creo que ahí podemos ver también cuáles pueden llegar a ser algunas discontinuidades. Respecto a la primera pregunta sobre las fuentes, en lo personal, no sé cómo se construyeron las fuentes de los otros capítulos, porque nuevamente son tantos y cada quien tiene sus consultas, sus archivos. Para mí no fue tan difícil. En general, yo he estado trabajando con este tema desde mi doctorado y para mí fue relativamente fácil, porque yo solamente usé básicamente información de Dorothy Tang para los pueblos indígenas, y Bernardo García Martínez también tienen bastante ya información. Entonces, básicamente yo no hice mucho trabajo de archivo en eso. He hecho trabajo de archivo para otros trabajos, pero no en este capítulo específicamente. Pero por lo mismo, yo creo que al menos yo como historiador económico, siendo economista, creo que también hace falta hacer un llamado como a la construcción de un enlace interdisciplinario, en términos de que a veces existe una inconexión entre lo que puede trabajar un historiador y lo que hace un economista y lo que hace un politólogo, porque yo creo que si me pones a decir cuáles son los nuevos mejores historiadores de México hoy en día, creo que son politólogos. O sea, por ejemplo, Jenny Guardado realmente es politóloga. Para México está Francisco Garfias, que realmente es de ciencias políticas, y Emily Sellars. Entonces hace falta también como entender que em, al final y al cabo, a pesar de que los artículos lleven una inscripción individual a una persona o un par de personas, al final y al cabo es un trabajo colectivo que requiere de tiempo y esfuerzo y cooperación de todos, y los enfoques interdisciplinarios ayudan a generar que cada quien se enfoque en sus ventajas comparativas. Y eso es lo que crea mejores preguntas y mejores respuestas también. Muy bien, gracias Fernando. Bueno, le doy la palabra a Aurora, pero antes nada más quiero llamar la atención. Hay un comentario en el chat de Joel Blanco, dice, para un segundo volumen considerarían más al Caribe, digamos Haití, Cuba. Bueno, ahora sí, Aurora, adelante. Sí, pues yo lo que diría, después de haber leído este libro y un poco como en línea con lo que dice Alberto Díaz Calleros en las conclusiones, es que, digamos, como que no hay no hay una idea general y en el sentido como que fue la teoría de la dependencia o la contraria, ¿no? La teoría de que al final lleva al consenso de Washington, ¿no? De que con apertura comercial y privatizaciones ya todos íbamos a crecer. O sea, como que en realidad la historia económica ha sido como muy influyente en determinar las políticas públicas, y desafortunadamente en la medida en que se simplifica hacia como soluciones que parecieran como una receta, como que sigues estos 3 pasos y ya te vas a desarrollar, ¿no? O sea, como que proteges a tu industria y ya te industrializas y ya te desarrollas, o lo del consenso de Washington, pues no, o sea, pero al mismo tiempo, a lo largo de los distintos capítulos vas desmitificando algunas ideas que justamente siguen formando parte de esas anteriores, que no se han muerto. De alguna manera siguen influyendo las políticas públicas. Entonces, por ejemplo, a mí me impresionó mucho el capítulo sobre Costa Rica, sobre como una influencia positiva de la United Fruit Company en Costa Rica, que contrasta con lo que pasa en otros países y que te dice, ok, el problema no son las multinacionales, el problema son el gobierno que les permite hacer o no hacer, y que les permitió hacer o no hacer cosas diferentes en cada país, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de las misiones, es como, eh, bueno, pues no todo lo que pasó en la conquista y en la colonia fue negativo y fueron instituciones extractivas y dañinas para los países, ¿no? En realidad vemos que hubo algunas em, y en realidad podríamos encontrar muchísimas más, pero de algunas iniciativas como lo que hacían los jesuitas realmente mejoró la calidad de vida de la gente, incluso
tiene efectos hasta hoy. Entonces, hay muchas ideas que son desmitificadoras de ideas preconcebidas que de alguna manera u otra prevalecen y que siguen teniendo un impacto en el tipo de políticas que se hacen, ¿no? Y quisiera decir también, justo como dice Fernando, como que esta importancia, este tipo de historia económica requiere y es mucho mejor si se hace a través de equipos de historiadores, economistas, puede ser politólogos o incluso antropólogos, no sé, pero equipos multidisciplinarios y sin duda historiadores y economistas. Porque por un lado las fuentes son muy de archivo y aunque no sean de archivo, como decía Fernando, pues las toma de los trabajos de Dorothy Tang, de Bernardo Martínez, pero sirve tener una idea histórica de lo que se está analizando, de los datos que se están metiendo en esa base de datos para no malinterpretarlos o para encontrarles la profundidad y encontrar las causalidades, etcétera. Pero por otro lado, el análisis econométrico que requieren es muy complejo, es muy difícil que lo pueda hacer un historiador que no sea economista, pues, o que no haya, que no solo economista de licenciatura, economista de doctorado. O sea, bueno, tal vez, vamos, sobre todo yo diría que más que de doctorado o de licenciatura, se requiere haber estudiado economía recientemente, porque realmente son métodos bastante novedosos que los estudiantes ahorita están aprendiendo, pero hace un par de generaciones pues no se estudiaban. Entonces, esta multidisciplinariedad, esta asociación entre economistas y historiadores sería muy útil especialmente en lugares como México, donde en realidad son muy pocos los economistas que hacen historia económica. Somos más los historiadores o historiadores economistas, pero em, realmente es muy poca gente. Yo creo que, por ejemplo, Luz Marina Arias es alguien que sí hace este tipo de historia económica, ¿no? Yo en colaboración con multidisciplinaria con economistas he hecho un poco de cosas así, pero sí es importante. Y por otro lado, al revés, o sea, creo que sí hay, e incluso algunos artículos de este libro, algunos capítulos se hubieran nutrido más, como hubieran sido más profundos, con una colaboración más profunda de historiadores de esa región. Por ejemplo, el de la reforma agraria en Salvador, a mí me quedó la pregunta, ¿de verdad funcionan esos terrenos como, o sea, esa tierra que se repartió como cooperativa? ¿O es como en México, que se supone que es cooperativa, pero en realidad cada quien cultiva su parcela? O sea, ¿cómo es en la realidad, no? ¿Es el efecto del reparto o es el efecto del tipo de cultivo? Em, y bueno, eso creo que al final nos está llevando a esta necesidad de la multidisciplinariedad, que es realmente, pues, a donde deberíamos de ir tendiendo. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, tenemos también la participación de Carlos Becerril y luego les doy finalmente la palabra a Felipe y Fernando por si quieren agregar algo más. Adelante, Carlos. Gracias, Isabel. Pues bueno, qué padre escuchar y leer este texto. La verdad es ilustrativo. Sabemos que la historia es una cosa muy extraña que no se puede hacer así como, o sea, una historia máxima. Hacen historias mínimas, queremos historias máximas, pero estas de congregarlas todas, bueno, cuesta un poco de trabajo, sobre todo en las regiones, pero tengo algunas cosas en particular que quizá podría servir para un siguiente volumen. Por ejemplo, el tema de las fuentes. Se decía un poco que al hablar castellano se puede llegar más fácilmente a estas fuentes, digamos, en Latinoamérica. Bueno, si vemos algunos expedientes, están en latín.
para el siglo, para la época colonial, ¿eh? Entonces, tampoco es tan fácil. Si vemos la parte de la contabilidad que le ha estudiado Ernest Sánchez Antiró, eh, en los primeros años están en números romanos. Por eso los historiadores faltan. Sí, sí, sí. Entonces, cuando tú lo ves así, Aurora, dices, híjole, yo no sé escribir 3 millones en número romano, ¿eh? O sea, yo veo un expediente de contabilidad de 1500 y si dice 3 millones de maravedís, no sé cómo se escribe 3 millones en romano. ¿Y qué son? Ajá. O sea, sería una cosota. Sí, yo solo sé que estamos en 2024 y porque lo ponen todo el tiempo, ¿no? O sea, los historiadores tienen que entrarle ahí y sobre todo también los historiadores, yo sé que es difícil congregar la historiografía local, pero por ejemplo, en la parte de México han salido todos estos textos que hablan de la Real Hacienda y ninguno de estos está citado en la parte mexicana. Entonces, por ejemplo, corte de caja. Hace rato les dijeron que Klein y Tepazque tienen malas cuentas, que no es lo que ellos estaban señalando en sus estudios, ¿no? Las cartas cuentas que desde hace rato está pasando. En la imperiosa necesidad, crisis y colapso del erario novohispano también. Luego, no aparecen los erarios regios, los erarios eclesiásticos y el erario municipal, que también aparecen ahí. O sea, está la iglesia, están los municipios, pero la iglesia también tiene un propio erario normal. Y luego está estos de hablar de una economía que funciona como la nuestra, ¿no? También nos han enseñado que es un gobierno jurisdiccional donde todo tiene un punto de partida, cargo, data, descargo, jurisdicción, no sé qué, está este. Y luego también alguien que ha comparado la monarquía hispánica con la francesa, pues Andrew Bed y también Ernest tienen esto donde hay la Real Hacienda de Francia con la Real Hacienda de los Borbones españoles, que además se parece mucho más porque además son primos. Y por el otro lado también al revisar estas categorías, por ejemplo, yo al leer el libro me sorprendo todavía encontrar la palabra reformas borbónicas. Esa es una palabra que aquí se ha discutido al menos desde 2013 con los seminarios que han hecho. Hay un dossier en una revista colombiana que se llama Mundo Atlántico, algo así, que hicieron Humar, Álvaro Alves, ¿se apellida Ileana Carrá? Álvaro Alves Carrá, donde se discute el término reformas borbónicas, que hasta Pitchman ya ha dicho que no es correcto, porque parece que que hay reformas borbónicas. Entonces, hoy, como en España gobiernan los Borbones, entonces cada reforma que haga el rey de España es una reforma borbónica, ¿no? Es una categoría de análisis que ya se ha discutido en sustitución de reforma ilustrada. Entonces, estas partes para una segunda opción, estaría interesante que se viera a la historiografía local, a la historiografía que ha construido bastante, y que, insisto, esos son los que me han regalado del Instituto Mora. Hay más que han sacado los alumnos de estos profesores y que nos serviría mucho para hablar de eso. La última parte sería también el conflicto. Ahí también entraría, como dice Aurora y como decía Fernando, otras disciplinas que podrían decirnos qué está pasando. Ejemplo, cuando vemos qué jurisdicción se aplica en el Reino de Granada, ¿no? El nuevo Reino de Granada, cuando nos damos cuenta que están aplicando las intendencias de Nueva España, porque así lo dice, que es legislación supletoria, y entonces tienen que hacerlo. Uno dice, ¿por qué está pasando esto? ¿No? Y luego, la otra, que eso se los dirá mejor cuando salga el nuevo libro también de Ernest, la parte de la contabilidad. Cuando él se va de Nueva España y se va a Perú, se encuentra una contabilidad que es totalmente distinta, en el sentido de tener una contabilidad común y corriente a una contabilidad de partida doble. Y esa partida doble va a decir otra cosa en un tiempo determinado y que además lo que viene de la península, cuando se adapta a cada región, no es lo mismo. Cada región le va poniendo las cosas, le va poniendo sus oposiciones, no va queriendo. El caso mexicano más paradigmático es siempre, siempre Tlaxcala. Llega algo de España y Tlaxcala no quiere, porque ellos tienen otros privilegios, otras formas de hacerlo. Entonces, esa sí es bien interesante, digamos, tomar lo que están haciendo los colegas hispanoamericanos para, porque latinoamericanos no es algo que a mí me agrade mucho, pero ese es un sentir porque estudié el Segundo Imperio, pero esa sería simplemente la cuestión, o sea, voltear a ver que hay cosas que se están haciendo de acá y tratar de ponerlas dentro de este estudio. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, ya pusimos el link del libro porque alguien preguntó que dónde lo puede conseguir, entonces ahí pueden mirar el capitulado, conseguirlo completo por partes, ¿no?
Felipe, no sé si quieras hacer algún comentario final antes de cerrar. No, pues sobre todo agradecerles por la invitación y la discusión, pues en primer medida a Aurora y a Fernando. Y quizás sí recalcar algunas de las últimas lecciones generales que salen, el énfasis en lo multidisciplinario, creo que es bienvenido, no solo pues en ciencias políticas, no solo pues en las técnicas económicas y econométricas, sino pues también en los historiadores. Eso creo que es interesante e importante. Por ejemplo, pues las sugerencias de Carlos, muy bienvenidas las fuentes también. Después podemos hablar pues sobre los libros interesantes que estabas mostrando. Y también no quería dejar en el tintero, Joel Blanco decía que para un segundo volumen considerar más al Caribe totalmente, y esos son como los dos pilares por los donde queremos empezar. Pues quizá recalcar un poco que cuando uno edita 20 capítulos, hay unos que terminan pues sin escribirse. No fue por falta de esfuerzo que terminamos sin Haití y Cuba. Fueron dos artículos que se cayeron. Se cayó otro de México, se cayó otro de Brasil, pero pues también sabe uno más o menos por dónde empezar. Y pues creo que también hay una nueva tensión ahí, que es un poco lo que habla Carlos, y es pues entre tener una visión muy panorámica que necesariamente va a ser incompleta. Entonces pues, o sea, hablar sobre el Perú sin hablar sobre minería, o hablar sobre Brasil sin hablar sobre esclavitud, pues me parece que son grandes déficits del libro. Pero pues tratar de cubrir más territorio y nuevos temas. Entonces pues creo que siempre va a existir esa tensión. No va a ser el libro más profundo que van a encontrar, pero quizás pues sí sea un libro creativo que ojalá invite, sobre todo, como decían Aurora y Fernando, nuevos estudios. Entonces pues si ahora me interesa a mí, no sé, pues ver qué estaba pasando con el nuevo Reino de Granada, por ejemplo, que está hablando Carlos. Pues James Torres tiene grandes estudios al respecto. Entonces pues creo que es retroalimentarnos tanto lo que se está haciendo a nivel de historias regionales y nacionales, pero también pues una visión latinoamericana. O sea, creo que esa crítica también es válida. Pues si solamente hacemos historia regional, pues no vamos a tener la visión latinoamericana, que era un poco lo que estaba apuntando el libro. Entonces, pues simplemente agradecer, y el libro está disponible, y también pues encantado de seguir el diálogo por correo electrónico, cualquier comentario que tengan. Muchísimas gracias. Gracias. Fernando, ¿alguna cuestión final que No, quieras? más que nada agradecer los comentarios también. Bueno, yo también fungí como comentarista, pero como partícipe también agradezco los comentarios. Quizás solo una nota respecto a lo que decía Carlos de las fuentes, em, porque yo hice el capítulo de México. Mi idea, sí tengo varios de sus libros y sí los he leído bastantes, pero no abarco nada el tema fiscal, la construcción del Estado fiscal. Tenía que dar como un resumen general que fuera desde la conquista hasta la independencia, y como me he enfocado más en mi tema de investigación, que es básicamente entender la formación de estructuras geopolíticas desde una manera general. Entonces por eso no pude tomar todos los temas que deberían ser necesarios. La otra cosa es que en general, mi perspectiva investigativa se enfoca más que nada en hacer énfasis en los mercaderes, en los gremios de mercaderes. Básicamente, creo que hay más que nada, hay bastante, mucho escrito sobre, gracias a Santiro, hay mucho, muy buena investigación sobre la construcción del Estado fiscal mexicano, pero hay un déficit de entendimiento de otro tipo de áreas en la perspectiva mexicana, que como la construcción de los mercaderes, las otras élites, que no forman parte del gobierno, de la estructura gobernativa per se, pero que de todos modos forman parte importante de la estructura de la economía política, de la gobernanza en general del imperio. Y creo que más en ese tenor
iba pues con lo que escribí. Por eso no pude meter todo. Pero sí, Bueno, ¿no? O sea, faltan, como decía Felipe, faltan muchísimos temas en términos de fiscal, como decías, de esclavitud. No sé, otro tema importante que no se tomó quizá para Perú, Bolivia y México es como cuestión de la plata, las cuestiones de economías basadas en la extracción de recursos. Entonces, da para escribir como tener realmente una serie de trabajos y tener como 10 volúmenes de aquí a futuro infinito. Y pues esa es la muy idea, bien, pues construir, ¿no? muchas gracias. Pero con la bibliografía de los diferentes capítulos uno se puede dar una actualizada completa digamos, como de los grandes temas que se están tratando en la historia económica mundial. Claro. Sí, que esa es la ventaja de este tipo de libros de Ajá. gran aliento, digamos, en esos términos. Siempre va a haber cuestiones que no se puedan abordar, pero dan una muy buena idea general. Pues creo que es una excelente invitación para acercarnos a esta obra que nos permitirá adentrarnos pues en estos temas históricos que también responden a problemáticas actuales. Damos por terminada la sesión, les agradecemos mucho su participación y finalmente le voy a dar la palabra a la doctora Ileana Quintanar, quien va a hacer un anuncio de la próxima sesión. Adelante, Ileana. Sí, muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por tan buena sesión y sin duda pues una invitación a seguir investigando sobre estos temas y a seguir y a leer el libro, por supuesto, ¿no? Entonces, nuestra siguiente sesión del seminario será el 29 de abril y vamos a discutir también una nueva publicación de José Antonio Piqueras, Moneda y Malestar Social en Cuba, 1790-1902. Así que los invitamos a nuestra siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Chao, gracias. Gracias.